Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 20 de diciembre. Y hoy vamos a hablar de la crítica de la razón práctica y la ética kantiana, que tiene mucha relación con el principio ontológico y también con las categorías kantianas que pasan de lo lógico a lo ontológico, que se denomina la lógica trascendental. Esta lógica trascendental y los conceptos puros de la razón destacan el principio que guían la estructura de nuestra experiencia y también evidentemente el conocimiento. Ahora nos adentraremos en un aspecto fundamental del pensamiento de Kant, su ética. O sea, tal como se presenta en su obra La crítica de la razón práctica, y en esta obra Kant trata de fundamentar la moralidad humana a partir de la razón pura, práctica, y establece un enfoque sistemático que no depende de las experiencias sensoriales, sino de principios racionales universales. Vamos a dar una pequeña introducción. Aquí en la ética de Kant se basa en la idea de que la moralidad no debe depender de las consecuencias de nuestras acciones o de los deseos personales, o sea, que sea teleológica. El enfoque teleológico de la ética nos dice que importa el fin de tu acción, más no la acción misma. En cambio, Kant nos dice que el principio fundamental se deriva de la razón misma, o sea, de un imperativo categórico, y en esta obra aborda este tema destacando cómo la razón humana, al ser dirigida por principios a priori, puede determinar lo que es moralmente correcto, independientemente de la experiencia o de las inclinaciones particulares. Se llama la ética deontológica, con este enfoque deontológico donde importan las acciones más que las consecuencias de esas acciones, y para que sea cuestionada moralmente correcta. Y en esta obra Kant también se ocupa de cuestiones relacionadas con la libertad, la autonomía moral, y argumenta que para ser moralmente responsables los individuos deben ser libres de sus decisiones, y la ética kantiana tiene implicaciones profundas de cómo entender cómo los seres humanos deben comportarse de acuerdo con principios universales y no dependan de factores contingentes, sino de lo que la razón considera como obligación moral universal. Una cosa interesante es que no se pueden dar ejemplos de Kant. Kant menciona el ejemplo de robo, cuando una persona roba y este acto subjetivo particular se universaliza, no le conviene, entra en una contradicción en el que roba. Y Hegel más adelante va a cuestionar 4 aspectos de esta ética kantiana, que lo vamos a revisar también. Y es muy interesante cómo Hegel critica a Kant por su ética kantiana. Pero antes vamos a explicar todo el imperativo categórico, o sea, tener más claro esta idea de un imperativo categórico, una moralidad universal. Y el concepto central entonces que guía la moralidad es el imperativo categórico, en el cual constituye el principio fundamental de nuestra teoría que vamos a estudiar. En este imperativo categórico se refiere a una ley moral universal y objetiva que se aplica a todas las personas, en todas las circunstancias, independientemente de sus deseos, intereses o consecuencias particulares. Es una forma de actuar que debe ser seguida sin excepciones y basada en la razón pura. El imperativo categórico se contrapone a lo que Kant llama el imperativo hipotético, mientras que los imperativos hipotéticos dependen de la consecución de un fin específico, como por ejemplo si quisieras aprobar el examen tienes que estudiar. Este es imperativo hipotético porque hipotéticamente si quieres aprobar el examen tendrías que estudiar, pero el imperativo categórico no está condicionado por ningún objetivo particular, objetivo teológico, el fin o consecuencia específica o circunstancia igual específica. Es una orden moral incondicional que dicta cómo debemos actuar independientemente de nuestras inclinaciones personales o las consecuencias. Kant lo formula de la siguiente manera: actúa solo según aquella máxima que puedas al mismo tiempo querer que se convierta por tu voluntad en una ley universal para todos. Y cuando dices de esta forma, implica que antes de actuar, una persona debe preguntarse si la acción que está considerando podría ser válida para todas las situaciones en la misma circunstancia. Es decir, si no puedes desear que todos actúen de la misma forma en cualquier circunstancia parecida, entonces esta acción no es moralmente correcta. Lo que me refería con el ejemplo del ladrón, que si él piensa que está bien robar, entonces piensa que está bien que le roben también, y aquí entra una contradicción porque él evidentemente se enojaría si sucede esto, y es algo muy interesante, ¿no? Yo
hace bastante tiempo le pregunté si era parecido no hagas, haz lo que te gustaría que te hagan contigo. Y esto es algo muy interesante, muy profundo, ¿no? Porque cuando nosotros actuamos frente a otros de la misma forma en que nos gustaría que nos tratasen, trata a otros como te gustaría ser tratado, ahí creo que podría referirse a un tipo de ética kantiana, pero la ética kantiana se menciona y se menciona siempre que no se refiere de ejemplos específicos, sino es una abstracción que es parte del entendimiento, ¿no? No es aplicable en el mundo, aunque yo pienso lo contrario, pero muchos filósofos y muchos docentes de filosofía te van a decir que es una ética, es un imperativo categórico, más no es una regla establecida que pueda determinarse en el mundo, en la realidad, sino es como esta abstracción que hace Kant para explicarnos la ética deontológica más que nada. Pero de la misma forma yo podría decir que se puede relacionar con esta: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y esta formulación refuerza la idea de que debemos tratar a todas las personas con dignidad y respeto, y no debemos utilizarlas simplemente como nuestros propios fines, o sea, usarlas como instrumentos, sino que debemos considerar sus propios fines y su valor inherente como seres humanos, o sea, su valor en sí mismo. Hay que tratar a las personas como valor en sí mismo y no como fines. Porque la teleología mencionaba que esta ética teleológica, que lo que importa en una acción es la consecuencia de esa acción. Si yo, por ejemplo, le doy dinero a una persona en la calle, lo hago por la consecuencia que va a tener el dinero, que sería que se compre, que vaya a comer. Pero la ética deontológica dice que si siempre todo el mundo se pudiera universalizar esa acción de dar dinero en la calle a todas las personas, ya no habría, esa persona estaría correctamente recibiendo un tipo de sueldo, y en el hecho mismo de hacer eso, de universalizar mi acción, ya lo convierto en una ética deontológica, donde importa la acción más no las consecuencias. Y lo mismo pasa con las personas, ¿no? Se convierten en la ética teleológica como sus propios fines e instrumentos para un fin, pero en la ética deontológica se convierten, tienen un valor en sí mismos las personas, la misma acción de relacionarnos con ellas. Y eso es entonces la separación que tenemos que tener en cuenta con el imperativo categórico. Y ese es el punto clave, ¿no?, del imperativo categórico. Es actúa solo según aquella máxima que puedas al mismo tiempo querer que se convierta en ley universal, por tu voluntad, en una ley universal. Es crucial esta ética kantiana porque establece una moralidad absoluta y objetiva, a diferencia de las teorías éticas que dependen de los efectos de las acciones, como el enfoque teleológico con el utilitarismo, que evalúa las acciones por sus consecuencias. Kant cree que la moralidad debe basarse en principios racionales que puedan aplicarse universalmente. Y estas implicaciones, como la universalidad, donde el imperativo categórico requiere que cada acción que consideremos pueda ser universalizada, es decir, que todos en cualquier situación puedan actuar de la misma manera sin contradicciones, garantiza que la moralidad no dependa de las circunstancias individuales, sino que se fundamente en una ley moral objetiva. Según Kant, también Kant busca la autonomía moral, donde los seres humanos deben actuar según principios que ellos mismos se imponen racionalmente. Y esto otorga a la persona un carácter autónomo, pues la moralidad no depende de un mandato externo, sino de la razón misma, de uno mismo. Y el imperativo categórico permite que cada individuo se considere como el legislador de sus propias acciones en consonancia con la ley universal. Y esto es usado evidentemente para los derechos humanos, para el desarrollo de organizaciones que tienen unas solas leyes que aplican a los diferentes países. Y también busca este imperativo categórico el enfoque de la dignidad humana, ¿no? La segunda formulación del imperativo categórico ha enfatizado siempre que cada persona debe ser tratada con respeto y dignidad, nunca como un simple medio para lograr un fin ajeno. Esto es fundamental
para los derechos humanos y la ética kantiana, ya que establece que todas las personas tienen un valor inherente debido a su capacidad de actuar según la razón. El imperativo categórico, como hemos visto, se aplica a una variedad de situaciones, ya que establece un estándar para juzgar la moralidad de nuestras acciones. Ahora vamos a ver los ejemplos que Kant nos da. Por ejemplo, el ejemplo de la mentira. Si una persona está considerando mentir para obtener un beneficio personal, Kant argumenta que esta acción no puede ser universalizada, ya que si todos mintieran en situaciones similares, la confianza en las relaciones humanas desaparecería y el acto de mentir perdería su eficacia. Por lo tanto, mentir no es moralmente correcto según el imperativo categórico. También la promesa. Si alguien hace una promesa con la intención de no cumplirla, según el imperativo categórico, esta acción podría ser universalizada sin necesita, si no vas a cumplir esta promesa, va a haber una contradicción entre lo que dices y ya que si todos rompieran sus promesas, el concepto mismo de promesa se desintegraría, no significaría nada, y así la moralidad exige que cumplamos nuestras promesas, porque el acto de prometer es un compromiso que debe ser respetado para mantener su valor mismo. También esta ética kantiana sirve para cómo tratamos a los demás, ¿no? Por ejemplo, aprovecharse de la vulnerabilidad de otra persona para obtener un beneficio sería inmoral, ya que se estaría violando su dignidad como ser racional, tratándolo solo como un objeto. Y eso Kant lo resalta mucho porque menciona que las personas no deben ser fines en sí mismos, no deben ser objetos para fines, sino deben ser fines en sí mismas, como personas. El concepto central en la ética kantiana es la libertad. Como vimos en anteriores episodios, la libertad está relacionada con los anhelos del alma o los anhelos de la razón que surgen de la razón misma y que la razón no puede respondérsela, pero que es necesaria para actuar armónicamente en la sociedad. Para Kant, ser moralmente responsable implica ser libre, dado que, como mencionamos en anteriores capítulos, si todo está determinado, no somos moralmente responsables, y el imperativo categórico es la manifestación de nuestra autonomía moral, ya que nos exige actuar según principios que razonamos y adoptamos libremente, no por obligación externa ni por impulsos. La moralidad es, por tanto, una expresión de nuestra libertad racional, y este vínculo entre la libertad y el imperativo categórico es lo que permite que los individuos puedan ser considerados responsables de sus acciones. A pesar de que tuvo mucha crítica y muchos debates, Hegel, por ejemplo, vamos a ver más adelante cómo critica a Kant, lo hace de forma muy sutil, muy interesante. Y bueno, algunos críticos sostienen que el imperativo categórico es demasiado rígido y no tiene en cuenta las particularidades de cada situación. Si bien Kant defiende la moralidad y su universalidad, algunos argumentan que ciertas situaciones pueden requerir excepciones o flexibilidad. Es muy rígido moralmente Kant. Y otros critican también que el imperativo categórico proporciona una base sólida para la moralidad, pero esto difícilmente puede aplicarse de manera concreta en la vida diaria, especialmente cuando se enfrentan dilemas complejos que involucran intereses o consecuencias contradictorias. Por ejemplo, el dilema del tranvía, ¿no? Si tú estás en un tranvía, siendo el que maneja el tranvía, y tienes dos pistas, dos carriles que te llevan a diferentes direcciones, una hay 10 personas y la otra hay solo una, pero en la que solo hay una está un familiar tuyo y las otras 10 no las conoces. ¿Qué harías, no? Este dilema moral, el utilitarismo te diría que según la importancia de cada individuo, tú tienes que avanzar, pero el enfoque deontológico te diría que esa persona tienes que tratarla como fin en sí misma, no como un medio. Entonces aquí hay una contradicción que es difícilmente aplicable en la práctica diaria, ¿no? Y esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Pero ese familiar tuyo es importante para ti. Y es muy, muy curioso y muy interesante este enfoques deontológicos y teológicos de la ética. También se ha debatido sobre la claridad de la formulación del imperativo categórico y cómo puede ser
interpretado correctamente en situaciones ambiguas, donde la aplicación precisa de las formulaciones de Kant puede variar, lo que da lugar a diferentes interpretaciones de lo que constituye una acción moralmente correcta. El imperativo categórico es el núcleo de la ética kantiana, proporcionando una base sólida para la moralidad que no depende de las consecuencias de las acciones ni de inclinaciones personales, sino de la pura razón. Y Kant siempre, como vimos en anteriores episodios, magnifica la razón pura, ¿no? La aplica en todos los sentidos. Tenemos otros ejemplos también. Por ejemplo, imaginemos que alguien se enfrenta a la posibilidad de ayudar a una persona que necesita ayuda, pero decide no hacerlo porque no le beneficia directamente. Cuando Kant menciona que actúa de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca como un simple medio para un fin. Y esto, en esta segunda formulación o segunda categoría del imperativo categórico, nos menciona que Kant afirma que debemos tratar a los demás no como meros medios para alcanzar nuestros fines, sino como fines en sí mismos. Y esto implica que la dignidad de los demás debe ser respetada y nuestras acciones deben tener en cuenta sus necesidades y el bienestar, no solo por lo que podamos obtener de ellos. En este caso, si la persona decide no ayudar a quien lo necesita, utiliza a esta persona solo como un medio para mantener su comodidad personal, y esto viola el principio kantiano, ya que el otro ser humano debería ser considerado un fin en sí mismo, no un simple medio, no un simple objeto para alcanzar el propio beneficio. Negarse a ayudar a alguien es necesidad, sería inmoral, porque no se está tratando a esa persona como un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer los propios intereses. Otro ejemplo también que podemos tener es cuando imaginamos que alguien decide suicidarse o causarse daño físico de manera intencional debido a su sufrimiento emocional. La primera formulación nos dice que actúa solo según aquella máxima que puedas al mismo tiempo querer que se convierta por tu voluntad en una ley universal para todos. En este caso, Kant, esta es la primera formulación. La segunda formulación es: no debemos tratar a las personas como medios, sino como fin en sí mismo. Pero en esta primera, y que es la que se toma más en cuenta en todas las filosofías, en todo el ámbito académico, en este caso Kant nos invita a preguntarnos si sería correcto que todos los seres humanos tomaran esa decisión en momentos de sufrimiento. Si todas las personas actuaran de la misma forma, se suicidaran o se autolesionaran en situaciones de desesperación, de la misma, la idea misma de autonomía y esperanza perdería significado. De acuerdo con Kant, esto sería una contradicción, porque no podemos querer que la humanidad se destruya a sí misma sin que esta acción se vuelva contradictoria con los principios fundamentales de la vida humana. Entonces, la automutilación o suicidio no pueden ser universalizados sin violar el imperativo categórico, ya que no se puede querer que todos sigan ese mismo comportamiento. El ejemplo también de la generosidad: nos supongamos que alguien se enfrenta a la decisión de donar dinero a una causa benéfica. Y la primera formulación nos dice: actúa solo según aquella máxima que puedas al mismo tiempo querer que se convierta por tu voluntad en ley universal. Y en este caso, si la persona piensa en donar dinero, debe considerar si todos deberían actuar de la misma manera, es decir, si todos deberían ayudar a los demás cuando sea posible. Si todos contribuyeran generosamente o de forma generosa al bienestar común, el mundo sería un lugar más justo y más equitativo. Si las necesidades de todos serían atendidas, según el imperativo categórico, el primer imperativo categórico, donar dinero a una causa benéfica sería una acción moralmente correcta, porque la acción de ayudar a otros podría ser universalizada sin contradicción. Esto es muy, muy interesante. El ejemplo de la generosidad, el ejemplo también de respeto a los derechos humanos. Imaginemos una situación en la que una persona considera violar los derechos humanos de otra persona, por ejemplo explotando su trabajo.
Y la segunda formulación nos dice que actúa de tal manera que tratas la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como un medio. Si una persona explota a otra para obtener beneficios personales, está utilizando a la otra persona no solo como un medio para alcanzar sus propios fines, sino sin tener en cuenta la dignidad y el bienestar del otro. Según el imperativo categórico, esto es moralmente incorrecto porque se está despojando a la otra persona de su humanidad y dignidad, tratándola solo como un instrumento para lograr objetivos egoístas. Y explotar a otra persona es inmoral, ya que viola el principio kantiano de tratar a todos como fines en sí mismos. En estos ejemplos hemos mostrado cómo el imperativo categórico de Kant se aplica en diversas situaciones para determinar la moralidad de nuestras acciones, pero a través de la universalización de nuestras acciones y el respeto a la dignidad humana, que son morales, y lo opuesto, lo que tiene contradicción, son inmorales. Como vimos, todo se aplica al aspecto de la razón para Kant, y esto es fundamental porque trata de mostrarnos que existen leyes morales universales. Existe algo moral universal que no podemos conocerlo porque no tenemos experiencia de esto, pero podemos aplicarlo en la crítica de la razón práctica, más no conocerlo como nómeno en la crítica de la razón pura. El impacto que tuvo la ética kantiana es profundo, dado que nos habla primero de una autonomía moral, segundo de un imperativo categórico, tercero de universalizar leyes morales, y Kant tiene muchos filósofos como Thomas Nagel han adoptado un enfoque similar a Kant, enfatizando las obligaciones morales. Nagel nos dice que hay obligaciones morales y los derechos como principios fundamentales de la ética, sin subordinarse a los resultados. Todos los que hablan de esta lógica deontológica, esta ética deontológica viene de la ética kantiana. Es una forma de deontología que sostiene que hay actos que son moralmente correctos o incorrectos independientemente de las consecuencias. También los derechos humanos y la justicia ha influido mucho en este ámbito. Kant formula que la dignidad humana es un principio moral clave, lo que influyó en el desarrollo de teorías contemporáneas como de justicia, como de John Rawls y la teoría de la justicia. En este libro, Rawls sostiene que las instituciones justas deben tratar a cada individuo con dignidad, y un concepto que refleja el respeto kantiano por la autonomía y la moralidad universal. También cuando se referió a esta autonomía moral y la responsabilidad, filósofos como Sartre o Simone de Beauvoir han tomado de Kant la idea de que los individuos son responsables de sus elecciones, pero han desarrollado una comprensión más existencialista de la libertad. Sartre, por ejemplo, defiende que la libertad humana es la base de la moralidad, pero a diferencia de Kant, ve a la libertad como una carga, pues implica responsabilidad total por nuestras acciones. Kant es más existencialista, mientras que Martha Nussbaum tiene un enfoque que se basa en la dignidad y la autonomía, ¿no? Cuestionando cuando Kant subraya en su ética, Nussbaum nos dice que las feministas contemporáneas han adoptado estos conceptos para abordar temas como la justicia de género y la autonomía de las mujeres, especialmente en lo que respecta a la igualdad en la toma de decisiones morales y políticas, y el imperativo categórico de Kant sigue siendo una de las herramientas más influyentes en el pensamiento moral contemporáneo, particularmente en lo que respecta a la ética de la justicia y el tratamiento de los demás con dignidad. La noción de actuar de acuerdo con los principios que puedan ser universalizados tienen implicaciones importantes en discusiones éticas contemporáneas. Por ejemplo, la ética profesional, ¿no? En el contexto de los profesionales, el imperativo categórico ha sido utilizado para guiar la toma de decisiones en profesionales como la medicina, el derecho y los negocios. La idea de que los individuos deben ser tratados como fines y no como medios para un fin ha llevado a enfoques más éticos en los cuales se enfatiza el respeto a la dignidad humana en cada acción profesional. Y también ha influido en la bioética y los derechos humanos. El kantianismo o la ética kantiana, o toda la filosofía de Kant en sí, pero que se justifica en la ética de la razón práctica, ha mencionado que la autonomía del paciente
se mantenga vigente, ¿no? Y esto ha creado dilemas también como la eutanasia en el contexto de la medicina y los derechos humanos, las ideas de tratar a las personas con dignidad y no como meros objetos o medios para fines ajenos sigue siendo fundamental porque proporciona un marco para discutir sobre la autonomía de un consentimiento informado del paciente respecto a lo que desea en su vida. Y aunque la ética kantiana ha sido influyente, también ha recibido muchas críticas y ha sido objeto de reformulaciones en la filosofía moral contemporánea. El desafío de las consecuencias, como filósofos como los utilitaristas han criticado el enfoque deontológico de Kant, argumentando que es demasiado rígido y no toma en cuenta las consecuencias de las acciones. Para los utilitaristas como John Stuart Mill, las consecuencias de una acción son solo lo que determina su moralidad, y esta crítica ha llevado a algunos a integrar aspectos de Kant con otras teorías éticas más prácticas, buscando un enfoque entre los principios universales y las circunstancias concretas. Kant también ha sido contrastado con las teorías del cuidado, como filósofos como Carol Gilligan, donde estas teorías proponen que la moralidad no debe centrarse únicamente en principios abstractos como los de Kant, sino también en las relaciones interpersonales y la empatía. Carol Gilligan es la filósofa de esa nueva ética basada en la filosofía del cuidado, donde las teorías del cuidado defienden una ética que considere las relaciones humanas y la responsabilidad contextual, lo que ha sido visto como una expansión de la ética kantiana hacia dimensiones más interpersonales. Finalmente, la ética de Kant ha influido en la tecnología, ¿no? Porque cuando hablamos de tecnología hablamos de privacidad, y cuando hablamos de privacidad también podemos hablar de la inteligencia artificial, ¿no? En un mundo donde las decisiones a menudo son mediadas por algoritmos y sistemas automatizados, el imperativo categórico proporciona una base para preguntarse si estos sistemas respetan la dignidad humana, no las ven simplemente como un medio para un fin. Y en la discusión sobre la inteligencia artificial y la tecnología, la ética kantiana ayuda a considerar si las tecnologías están diseñadas de manera que traten a las personas como fines en sí mismas y no como medios para obtener beneficios de ellas. Por ejemplo, el uso de los algoritmos, ¿no? En la recolección de datos o la creación de estos mismos algoritmos, como han sido programados para ese fin. Es crucial preguntar si estos sistemas respetan la autonomía de la persona y la privacidad de los individuos. La ética kantiana sigue siendo fundamental y central en toda la filosofía en la actualidad, porque nos invita no solo a reflexionar, sino que nos da un marco muy estructurado en su libro La ética de la crítica de la razón práctica, que justifica un tipo de moralidad universalizada, ¿no? Un tipo de la moral del noumeno, por así decirlo. Y la ética kantiana se distingue entre muchas de otras teorías por su énfasis en los principios racionalistas universales y la autonomía moral y la dignidad humana. Vamos a ver ahora en qué se diferencia entonces el kantianismo versus el utilitarismo. Utilitaristas como Jeremy Bentham o John Stuart Mill sostienen que la moralidad es una acción que es determinada por sus consecuencias. Es una teleológica, ¿no? Es un enfoque teleológico. Y según el utilitarismo, una acción es moralmente correcta si produce la mayor cantidad de felicidad o bienestar para el mayor número de personas. Esto, evidentemente, hay críticas y ventajas. Por ejemplo, el utilitarismo es consecuencialista, lo que significa que valora las consecuencias de las acciones, a diferencia de Kant, que cree que la moralidad depende y debe seguir principios universales. El utilitarismo evalúa cada acción según sus resultados. También el kantianismo, cuando habla de la universalización, enfatiza que la forma universal de un principio moral, mientras que el utilitarismo se enfoca más en la máxima felicidad para todos, lo cual puede implicar sacrificios individuales sin beneficiar a la mayoría. Y esto es importante también porque el utilitarismo es más flexible y práctico en situaciones donde las consecuencias son cruciales, pero a menudo se les critica por permitir la violación de derechos individuales si el bienestar general se incrementa. Por ejemplo,
justificar el sacrificio de una persona por el bienestar de muchas es correcto para el utilitarismo, pero eso es criticable porque la ve solo como un medio y no como un fin en sí misma, ¿no? Y Kant, por otro lado, sostiene que los derechos y la dignidad de cada individuo debe ser respetado de tal en todo momento, de tal manera que no pueda romperse independientemente de las consecuencias, y esto lo hace más riguroso pero también más inflexible en ciertas situaciones y crea bastantes dilemas morales, pero que no se explican correctamente porque no podemos conocer el noumen, no podemos conocer estos principios universales, ¿no? Estos a priori, las cosas en sí mismas. Y esto tiene mucha relación con que haya dilemas morales que no podemos entender o no podemos resolver. Y también la ética de Kant versus la ética del virtuosismo, o de la ética de la virtud, o del virtudismo, donde la ética de la virtud se remonta a la ética de Aristóteles todavía, ¿no? Aristóteles sostenía que la moralidad no depende de seguir reglas universales ni de evaluar las consecuencias, como decía Platón, del mundo de las ideas al mundo de las formas, sino de desarrollar virtudes que nos permitan vivir una vida plena y moralmente buena. Aristóteles enfatiza por este enfoque de las virtudes, y el énfasis está en el carácter de la persona y la búsqueda de un bien supremo, la eudaimonía, ¿no? Este principio es el que defiende Aristóteles. Bueno, es el primero que habla de esto, es Aristóteles, pero tiene un enfoque más pragmático. Ya no está buscando el mundo, el topos uranus como lo hacía Platón, sino que está buscando la acción misma del mundo sublunar, ¿no? De este mundo. Mientras que Kant enfatiza en oposición al virtudismo, la ética de la virtud, la obligación y el cumplimiento de principios morales universales. Los filósofos de la ética de la virtud creen que lo importante es cultivar un buen carácter y actuar desde la virtud. El buen juicio moral proviene de tener virtudes como la sabiduría, el coraje y la justicia, que nos permiten tomar decisiones morales acertadas. Y estos éticos de las virtudes, filósofos de las virtudes, no están más o menos en contra de lo que menciona Kant, pero Kant tiene un enfoque más universalista, mientras que la ética de las virtudes es un poco de desarrollo personal de cada individuo. Kant, en cambio, sostiene que las reglas morales deben aplicarse a todos sin excepción, mientras que la ética de la virtud se enfoca en el desarrollo individual del carácter moral, lo que puede llevar a más interpretaciones más contextuales de la moralidad, ¿no? Puede haber diferentes mismos contextos, pero diferentes decisiones según la moral de la persona. La ética de la virtud no ofrece reglas claras. Esto es una crítica que se le hace sobre cómo actuar en situaciones concretas, lo que puede resultar muy subjetivo o muy lapso, y sin embargo tiene la ventaja de enfocarse en la formación de una persona moralmente buena en lugar de simplemente seguir reglas. El enfoque kantiano, al ser más sistemático y riguroso, puede ser más adecuado para situaciones que requieren principios claros y no negociables, pero puede ser criticado por no tomar en cuenta las características particulares de las situaciones. Acá hay algo muy interesante que no se mencionó, es que la ética kantiana también puede aplicarse a la vida individual, y podemos combinarla con las monadas de Leibniz, donde este principio universal se tiene que hacer viendo cómo nosotros cambiamos en diferentes situaciones, ¿no? Cambiamos de media hora, de una hora, cambiamos decisiones, pero tal vez se refería Kant a este tipo de cambio que nosotros mismos ocasionamos, ¿no? Este tipo de situación o personalidad cambiante que tenemos nosotros, y que esta ley universal nos permite actuar en el centro. Y esta ética se evolucionaría a una ética individual, a una ética kantiana que sea subjetiva. Y esto es muy importante, y creo que vamos a desarrollar esta idea en el libro que estamos tratando de escribir. Creo que vamos a acabar el episodio de hoy sin mencionar también que hay bastantes críticas como el contractualismo, la ética del cuidado, la ética de la relatividad moral, que brevemente vamos a contar, pero sin más voy a pausar un rato y para continuar.
Y también tenemos la ética del cuidado, desarrollada por Carol Gilligan, donde su teoría da importancia a las relaciones interpersonales y la empatía y la responsabilidad contextual en la moralidad. En lugar de centrarse exclusivamente en principios abstractos, la ética del cuidado enfatiza las conexiones humanas y el cuidado mutuo. El principio moral de la ética del cuidado sostiene que debemos enfocarnos en responder a las necesidades de los demás dentro de un contexto relacional y afectivo, mientras Kant en cambio subraya que las acciones deben estar guiadas por principios racionales, universales y independientemente de las relaciones interpersonales. Kant sostiene que las leyes morales son universales y deben aplicarse a todos los seres humanos por igualdad, y la ética del cuidado, por otro lado, considera que las decisiones morales deben tener en cuenta las circunstancias particulares y la relación con los otros. La ética del cuidado se enfoca en las necesidades humanas y las relaciones emocionales, lo que lo hace más flexible y sensible a las particularidades. Sin embargo, a veces se le critica por carecer de un marco claro para resolver dilemas morales complejos, y la ética kantiana ofrece un enfoque más abstracto y universal, pero puede ser visto como demasiado rígida o impersonal, ya que no siempre toma en cuenta las emociones y las relaciones cercanas entre las personas. También el contractualismo, esta ética que defendida por filósofos como Scanlon, sostienen que las normas morales deben basarse en acuerdos que no pueden ser razonablemente rechazados por ningún individuo. En otras palabras, las normas morales son aquellas que todas podrían aceptar bajo una razón pública compartida. El contractualismo se basa en este principio de que las normas morales deben ser justificables para todos y que todos los individuos deben aceptar las reglas en un acuerdo mutuo, en contraste con Kant, que cree que la moralidad está determinada por la razón pura y que el imperativo categórico establece principios morales que son válidos independientemente del consentimiento. Al igual que Kant, el contractualismo enfatiza la importancia de la moralidad universal. Sin embargo, el contractualismo agrega un elemento de aceptabilidad práctica, ya que las normas deben ser responsables ante la razón de cada individuo. El contractualismo ha sostenido que las ventajas para este contrato, el contractualismo evidentemente se refiere a este contrato social, pero basado en las reglas de acuerdo mutuo, pero estas reglas de acuerdo mutuo son justificables porque son moralmente no pueden ser rechazadas por los individuos porque son demasiado como obvias, y aún así algunos critican que es muy flexible y no siempre puede resolver problemas morales, especialmente cuando hay desacuerdos fundamentales sobre qué es lo justo o qué es lo razonable en esta ética, en esta razón compartida, en este acuerdo mutuo. Y Kant, por otro lado, ofrece un enfoque más riguroso y lógico sobre la moralidad, aunque se le podría criticar por no considerar suficientemente la participación activa de los ciudadanos en la creación de normas morales. Y tenemos por último punto el kantianismo, la ética kantiana versus el relativismo moral. El relativismo moral sostiene que las normas morales no son universales ni objetivas, sino que dependen de culturas, contextos, preferencias individuales, y es relativo, en otras palabras, ¿no? Mientras que Kant defiende la experiencia de principios morales universales basados en la razón, el relativismo niega esta universalidad y sostiene que la moralidad está determinada por las normas y valores específicos de cada sociedad o individuo. Entonces Kant se opone al relativismo, ya que afirma que la moralidad debe ser la misma para todas las personas independientemente de su cultura o contexto. En cambio, el relativismo propone que la moralidad existen no verdades morales universales, no existen estas verdades morales universales, sino que las normas morales varían entre culturas y contextos. El relativismo puede ser visto como una expresión de tolerancia y comprensión a las diferentes culturas, pero ha sido criticado por permitir prácticas que no pueden ser moralmente públicas, como la discriminación o la violencia que en otras culturas se aplica, y simplemente porque son culturalmente aceptadas no pueden ser justificadas. Y Kant rechaza el relativismo porque cree que hay principios morales que no son válidos por la razón y por tanto no dependen de circunstancias o creencias particulares. Siempre se enfatiza en la razón pura, como vimos. La ética kantiana entonces se distingue por esta rigurosidad y esta universalidad, subrayando el respeto a la dignidad humana y la importancia de los principios racionales en la toma de decisiones morales. Y en contraste con la teoría del utilitarismo, que evalúa acciones según sus consecuencias, o la ética de la virtud, que pone énfasis en el desarrollo del carácter, Kant defiende un enfoque más abstracto y universal. Sin embargo, en la práctica, las distintas teorías éticas tienen fortalezas y muchas limitaciones, y la ética kantiana sigue siendo fundamental en los debates morales contemporáneos, especialmente en lo que respecta a la justicia, derechos humanos y sobre todo la responsabilidad, porque vimos que la libertad influye mucho en la ética kantiana.
Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el episodio 21, donde vamos a hablar de las reflexiones sobre Immanuel Kant y también vamos a hablar un poco de las categorías y de los esquemas, que es muy importante en la filosofía kantiana. Gracias.